Hola a todos y bienvenidos a Facteando Historia, tu canal de política, mundo y actualidad. Muchas veces hablar de política y economía genera debates, complicaciones e incluso a veces distanciamientos, pero pocas veces vemos a la otra persona como lo que realmente es, alguien con ideas y alguien con convicciones. Por eso en el episodio de hoy hemos traído a dos personas con visiones opuestas del mundo para debatirlas. Bueno chicos, para empezar en este programa me gustaría que cada uno se presente. Quizás podríamos empezar por ti, Philip. Bueno, primero de todo quiero agradecerte por darme el espacio. Estoy muy feliz de compartir mis ideas y charlar contigo, con el compañero, que espero que podamos tener una conversación productiva y poder llegar a un consenso. Y al fin y al cabo lo que nos unifica en este debate, en el diálogo político, es construir un mejor país para todos. Yo también agradecerte por el espacio, por poder expresar las ideas de parte de la derecha. Bueno, entendemos de que por sus formaciones y sus visiones vamos a ver cómo ambos usan diferentes conceptos desde perspectivas muy distintas. Aquí no buscamos llegar a un consenso, sino combatir perspectivas y ver cuál resiste más la realidad. Para empezar, antes de discutir ideas, me gustaría saber cómo cada uno llegó a pensar como piensa. ¿Qué tal tú, Philip? ¿Cómo llegaste a identificarte como un militante socialista? Creo que vivir en el Perú y no terminar radicalizado es muy difícil. Todos los días, yendo a la universidad, ves a la gente, personas, esforzándose, trabajando, y muchos de ellos contándote que no tienen ni siquiera la capacidad de darle de comer a toda su familia, de cumplir algo básico como la canasta básica. Tal vez yo personalmente he tenido el privilegio de no tener que vivir eso de manera personal. Sin embargo, veo la desigualdad que existe en este país. No me parece normal, no creo que debe ser normalizada, y creo que precisamente los únicos que reconocen y luchan contra esta desigualdad sistemática es la izquierda. El que cumple sus deberes, que es la mayoría de la población, termina viviendo una vida de explotación, de no poder mejorar, y es totalmente estancada. El rico vive en base a la explotación y el provecho, y el trabajador no tiene opción. Y eso es lo que odio de este sistema, que premia no al que trabaja más, pero sino al más vivo. Y no es algo de corrupción o de que los peruanos somos vivos, ¿no? Es un tema de que el sistema en el que convivimos día a día nos promueve y busca que seamos vivos, porque para eso está creado el sistema, para premiar a los vivos. Ahora me gustaría escucharte a ti, Giacomo. ¿Qué te hizo creer en lo que crees? ¿Qué te empujó a tu ideología? ¿Tú la elegiste? ¿Qué odias del sistema actual? Y como le dije a Philip, ¿cuál crees que es el problema principal del Perú? Lo que me llevó a pensar lo que pienso es, yo vengo de una familia súper emprendedora que ha logrado hacer empresa, y he podido ver desde adentro lo bonito que es hacia el trabajador y el emprendedor una empresa cuando se lleva con moral, cuando se lleva no desde el aprovecharme de ti, sino vamos a hacer comunidad para sacar yo el mejor provecho de ti y tú el mejor provecho de mí. En cuanto a cuál creo que es el mayor problema, el odio entre el peruano y la desigualdad educacional sobre todo. Bueno, una vez habiéndolos presentado, creo que ahora ya les queda claro al uno y al otro cómo piensa más o menos la persona que tienen al lado. Me gustaría pasar a un round en el que discutamos ciertos temas. ¿Qué les parece? Me gustaría empezar con el tema de la riqueza, que creo que es el que a la mayoría de peruanos les interesa. Cuando recientemente fueron las elecciones, no sé si ustedes habrán percatado, pero se hablaba mucho de que la economía era lo más importante, que antes que concentrarnos en otros problemas hay que mantener el orden y mantener la estabilidad. Así que creo que a la mayoría de nuestra audiencia también le debe interesar el tema de la riqueza, la economía. Me gustaría empezar preguntándole a Afos, ya ustedes decidan quién inicia y quién sigue. ¿Quién crea la riqueza? ¿El mercado o la planificación estatal? Yo creo que esa pregunta intenta crear como que si estos dos no podrían convivir o existir. Creo que la planificación del Estado en ciertos momentos y en contextos históricos han sido muy favorecidos y han favorecido a sus naciones. Un ejemplo sería la Unión Soviética durante los 30, 40 y 50, donde se volvieron una potencia industrial, ¿no? Mediante precisamente la planificación económica, que tuvo sus errores totalmente. Sin embargo, no podemos hablar de un país que antes era una monarquía en el que la mayoría de la población vivía como feudales, a la segunda potencia
que en ese momento era la Unión Soviética, que llegó a hacerle competencia a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero precisamente esa planificación económica, si se vuelve muy ortodoxa, puede terminar causando problemas en el que el mercado no reaccione de manera suficientemente rápida, y por eso es que el libre mercado también tiene sus beneficios. Sin embargo, el libre mercado totalmente desregulado y como está controlado el día de hoy mediante el liberalismo ha fracasado y está fracasando. Entonces, entre un libre mercado y un capitalismo desregulado a un estado de bienestar con planificación económica, aceptando los principios de mercados como una realidad, me parece una propuesta mucho más convincente para cualquier país. Okay, quisiera hacer una pregunta que muchas veces hacen en internet para ambos lados, y es el de los países que en teoría son un jaque mate para la teoría, ¿no? Como por ejemplo, eres comunista, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba o Venezuela? O eres muy capitalista, ¿te gusta el libre mercado? ¿Por qué no te vas al Congo o Haití? ¿Cómo responden ambos a esos cuestionamientos populares? Es una falacia argumentativa. Cada país responde a sus condiciones materiales internas y a sus conflictos internos. Cada país es diferente y el socialismo y la teoría responde a una praxis en cada país, ¿no? Entonces, y responde a un proceso histórico. Cuba es un proceso histórico, Venezuela es un proceso histórico. Se puede debatir y hablar sobre ciertas políticas. No se puede criticar, por ejemplo, a Chávez por hacer que los programas sociales en Venezuela hayan dependido tanto del petróleo. Esa es una crítica totalmente válida, pero una cosa es hacer una crítica válida a una política de un régimen o un país, a solo decir, porque este país falló, significa que toda tu ideología no funciona. Creo que es una falacia. Pero yo quiero hacer un inciso ahí. Tú no decías que en Perú la desigualdad o la falta de oportunidades era culpa del sistema y no de la corrupción, como puede ser un factor, y no de cómo está gestionado, que puede ser un factor. Sí, correcto. Cuando lo trasladamos a Venezuela y me hablas de la mala gestión de los bonos con el petróleo, o de una mala gestión política que tuvo Chávez, porque ahí sí es válida esa defensa. Porque el proyecto bolivariano, como la mayoría de proyectos socialistas, buscan la autonomía y la soberanía nacional. Un país solo puede tomar decisiones buenas o malas si en verdad tienen total autonomía sobre esas decisiones. Si ni siquiera tienes autonomía para tomar esas decisiones, ni siquiera está eso en juego, porque, o sea, primero tienes que conseguir autonomía para poder tomar decisiones y ver si esas decisiones son buenas o malas. Perú ni siquiera está en la condición para tomar de manera legítima y soberana estas decisiones, porque nosotros respondemos y somos, en mi perspectiva, una colonia de Estados Unidos y Europa. En Perú, hablando ya de política nacional, de la coyuntura nacional, ¿qué necesitamos? ¿Más libre mercado, más neoliberalismo como lo que tú defiendes, o más socialismo, un partido comunista? El Perú tiene que volverse un país. El Perú no es un país. El Perú no ha logrado en 200 años conseguir una identidad, descifrar qué somos, quiénes somos y qué país vamos a ser. Y eso solo se puede hacer mediante una nueva constitución, porque al final del cabo la Magna Carta es lo que representa el Estado y el proyecto nación. Y el día de hoy, Perú, con la Constitución del 93, es un país sin rumbo, un país que solo subsiste y vive del mercantilismo, del cortoplacismo, y que si seguimos en esta dirección, vamos a estar de mal en peor. Totalmente de acuerdo. Ahí está, te convencí. Tenemos que cambiar la Constitución. Finalmente. Ya que ambos están de acuerdo en este punto, quiero pasar al último bloque, que es el bloque social. Es cómo se suele manifestar estas ideologías o estas formas de pensar en el mundo, ¿no? Digamos, últimamente, por ejemplo, ha surgido mucho el auge de ciertas minorías, ciertos grupos sociales. ¿Cómo ustedes creen que se abarca esto desde sus posturas, ¿no? Muchas veces se podría considerar que este es un debate también de conservadurismo y progresismo. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Cómo ves los movimientos que hay del otro lado, los movimientos en tu lado? Quisiera escucharte. Yo soy una persona en ese sentido bastante conservadora. Estoy totalmente en contra de movimientos como por ejemplo
la transexualidad, en contra del neofeminismo, porque el feminismo empezó como una causa muy bonita y ahorita se ha convertido en una lucha totalmente estúpida, por lo menos en países como el nuestro. No sé, me planteo como alguien conservador, como alguien que esté en contra de muchas de estas ideas progres. Creo que hacen más mal que bien a la sociedad. Yo creo que el pensamiento no es estático, yo creo que todo cambia, siempre tenemos que evolucionar, revolucionarnos. Tú puedes tener creencias, creo que todos tenemos dogmas en base a lo que nos crían y nos enseñan, y podemos intentar resistirnos al cambio porque no nos sentimos cómodos, sea porque ciertos grupos los cuales no son, o sea, creo que el progresismo y el progreso es algo inevitable. Creo que es algo necesario. Desde mi perspectiva, creo que siempre se debe de luchar por el progreso, por la justicia. Lo que sí es importante es siempre tener tus prioridades, ¿no? Creo que el progreso fundamental se logra mediante la victoria de mayores derechos, y creo que los primeros derechos que se tienen que lograr conquistar en un país como Perú son los derechos materiales, porque cuando se logra mejorar las condiciones materiales del trabajador, se mejoran todos los otros progresos, ¿no? En los aspectos sociales. Mira, tú que ves el mundo como una especie de manera dialéctica que se va superando a sí misma en ideas, ¿qué opinas de esta posición más conservadora, ¿no? Que podría parecerte quizás un poco obstinada, que quiere aferrarse al pasado, ¿no? El rechazo de ya como a movimientos como tú lo has mencionado, el feminismo o el colectivo LGBT. Me parece que cada quien puede hacer con su sexualidad lo que quiera. Meterlo de repente, como lo están introduciendo hoy en día, tratando de llevarlo a colegios, normalizándolo en series con niños de 6 años que todavía no conocen su propia sexualidad y no tienen el cerebro lo suficientemente desarrollado como para meterse en temas de esa magnitud. Me parece que les hacen un daño a través de este... Ok, también dijiste que el feminismo en países como el nuestro era inútil, ¿verdad? Pero ¿acaso no son nuestros países donde las mujeres sufren más violación de género y más violencia hacia ellas? ¿Por qué sería inútil acá? Porque en ningún país latinoamericano o hispano en el que se hayan presentado políticas feministas se han disminuido las violaciones, no es un tema de feminismo o es un tema de seguridad ciudadana, si quieres, lo de las violaciones. No es un tema de que vaya a ayudar el feminismo. Va a ayudar ponerle las pilas a la policía, darles herramientas, capacitarlos, pero no lo veo como una cuestión... Yo, de verdad, con toda sinceridad y con todo el respeto, creo que todo este diálogo que he tenido contigo, tú has estado repitiendo puntos, dogmas que... la estructura comunicativa de la derecha por los últimos 10 años ha estado escupiendo y escupiendo mediante redes, TikTok y la prensa mermelera. Lo único que termina haciendo eso es causando una batalla cultural, haciendo que los hombres odien a las mujeres, haciendo que los migrantes, los peruanos odien, o sea, es esta batalla cultural que dependiendo del contexto, en el contexto y en el país puede ser diferente, pero siempre es lo mismo, intentar dividir a la clase trabajadora para hacernos olvidar quiénes son los verdaderos enemigos. Y siempre su modo operandi es buscar a poblaciones vulnerables, por ejemplo las mujeres. Acá en el Perú, aunque las mujeres son las que hacen el esfuerzo más que cualquier otro, porque no solo trabajan, pero cuidan a sus hijos, y acá en el Perú la mayoría de mujeres, un gran porcentaje de madres son solteras, o sea, tienen ese doble trabajo, esa doble responsabilidad, y después tienen leyes que no las protegen, que las desfavorecen. Me parece algo que no sé cómo tú podrías aceptarlo, pero yo creo que precisamente nace de ignorancia. Creo que solo estás repitiendo lo que ves en redes sociales, que es algo que ha impulsado estos personajes como Elon Musk, con este discurso de la batalla cultural, que solo es para causar odio, miedo, resentimiento hacia las minorías, en vez de al que verdaderamente te está oprimiendo a ti, a mí, a las mujeres, a los marrones, a los negros y a todas las personas. Sí, no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo podría decir lo mismo de su punto, porque sí, la política es un tema del que se habla de las minorías. Entonces, sí, mis ideas pueden ser muy parecidas a las que se plantean como de derecha, y las suyas muy parecidas a las que se plantean como socialistas o de izquierda. Eso no quita que sus ideas sean propias y las mías también, pero no, lo mío viene más desde, por ejemplo, vamos a apoyar a la comunidad trans.
es progresista, hace un progreso hacia bien apoyar a la comunidad trans, vamos a normalizar, no es enfermedad la palabra, es un trastorno mental. El ser transgénero es un trastorno mental comprobado psicológicamente, está catalogado como un trastorno mental. Entonces... Ok, yo no concuerdo con eso, pero a fines del debate creo que no nos vamos a poner a discutir sobre lo que es ser trans o lo que no es ser trans. ¿Por qué te importa? Tipo, sincero, de tantos problemas en el Perú, ¿cuántos trans en el Perú hay? ¿Por qué ese es un problema relevante ahorita? No es un problema relevante, solo estaba planteando mi posición sobre el tema, ¿no? Yo creo que más bien lo que divide a la sociedad es que hayan este tipo de movimientos. Estás tratando de dividir al hombre y a la mujer a través del feminismo. O sea, ¿crees que estas marchas recientes pro transexuales dividen a la sociedad? Sí. Son negativas. O sea, Sí, ¿qué deberían de hacerlo? O sea, ¿tú crees que los trans no existen? No, creo que se deberían de ayudar a través de los tratamientos psicológicos pertinentes para aceptar lo que eres. A ver, si es que Michael Jackson decía que quería ser blanco y era negro, el problema lo tenía Michael Jackson. No, Pero ¿Por qué? Un día que es verdad no entendí, mano. Creo que no solamente él piensa así, sino son muchas personas e incluso profesionales en esto que sí consideran que los transexuales tienen un trastorno mental. Primero de todo tendrías que partir desde ¿qué es para ti ser mujer y ser hombre? ¿Es solo tener pene y vagina? ¿O es actuar de una manera? En tener un comportamiento. O sea, ¿va más allá de tener pene o vagina? ¿O son muchas variables lo que te hace ser mujer y femenino? no, hay muchas variables que te hacen ser femenino. Por ejemplo, están los transvestis, que es solo cambio de vestimenta hacia el constructo. No, entonces, ¿qué es ser mujer y hombre? O sea, para ti. Mujer y hombre, en cuanto a definición de palabra, tener pene o tener vagina. Ok, entonces, ¿qué pasa si nace una persona que no se siente mujer y tiene pene? Que se siente mujer y tiene. Sí. ¿Qué pasa? Que tiene un problema de percepción. Esa persona realmente no entiende qué cuerpo nació, está viendo sus partes íntimas y está diciendo, no, pero ¿por qué nací hombre? Yo quería nacer mujer. Papito, Ok, hay sorry. estudios científicos que demuestran que las personas trans son personas que por diferentes temas químicos no están en el cuerpo adecuado. Literalmente, su química cerebral está en el cuerpo equivocado, básicamente. Eso es algo científico. Yo no soy doctor y yo no te lo podía justificar. En países primermundistas hay tratamientos precisamente para que esa persona pueda estar en el cuerpo en el que está adecuado. Si es un proceso que está hecho por profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿por qué la derecha siempre, en vez de permitirlo y que se haga lo correspondiente, solo quiere prohibirlo? Esa es la cuestión. Porque no voy a ponerme a discutir sobre la moral y la ética de lo que es ser hombre o mujer. ¿Por qué no darle esa responsabilidad a los profesionales, a los médicos, a los psicólogos y a los psiquiatras que terminan diciendo y dando? Porque tú, si quieres volverte trans, no es que yo decido volverme mujer. Yo hago muchos tratamientos y después un doctor me da la aprobación para transicionar. Sí. Entonces, ¿por qué tú le quieres quitar el derecho a los doctores y a los psicólogos de darle un diagnóstico? Pero ya como hasta hace no muchas décadas la homosexualidad también era considerada un trastorno mental. ¿No crees que en esa misma línea ser transexual en el futuro lo veremos como anticuado a quienes creían de que era eso? Lo demostrará la medicina, en verdad. No soy doctor, pero si es que la medicina cataloga algo como un trastorno mental, en vez de incentivar a todos a ser unos trastornados, vamos a corregir ese trastorno. Si tú tienes un trastorno depresivo, vamos a llevarte al psicólogo para... Pero, ok, en países como Estados Unidos, ¿qué haces cuando se te da el diagnóstico de trans? No se te quita lo trans, sino transicionas. Ese es el diagnóstico, te acabas de comprobar tu punto. Transicionas... De género. Entonces, sí, yo no estoy de acuerdo con esa forma, ¿no? entonces estás en desacuerdo con lo que dicen los médicos. Porque tú no quieres que se haga la transición a lo que corresponde mediante lo que se le dio un diagnóstico profesional médico psiquiátrico. No, esto es... A ver, Como que no. hay dos formas de tratar la transexualidad. A través de hacerte aceptar lo que eres Ajá. y a través de la transición. Ok. Creo que es mucho más correcto y lógico Obligar a una persona a no ser lo que son. no obligar a una persona a ser lo que son. Pero si han sido diagnosticados como trans, no son lo que son. Porque literalmente Con un trastorno. es trastorno visto desde una visión conservadora, pero no desde una visión médica. Porque tú partes desde la tradición.
Porque podría darse, ¿no?, que en Estados Unidos quizás lleguen esas resoluciones, pero también sean médicos con ciertas creencias políticas e ideologizados. Así como podría darse que en Perú sí le den la razón a Giacomo y también sean ideologizados por la derecha y estén perjudicando a gente transexual que realmente está sufriendo por no ser aceptados como lo que son. Es que precisamente, entonces ahí parte desde ahí parte, ¿no? Uno parte desde un fundamento, o sea, yo no estoy partiendo desde lo que dicen los médicos de Estados Unidos o lo que dicen los médicos peruanos, yo estoy partiendo desde lo que dicen la medicina en general. Claro. Ese es yo parto desde eso. Tú estás partiendo desde lo que parten en el Perú, que es lo tradición. No, yo estoy partiendo desde la medicina, desde Entonces, que medicinalmente está catalogado como un trastorno. en el Perú. No, mundialmente. Mundialmente. Está catalogado como un trastorno mundialmente la transexualidad. No manejo esa información, la verdad. Pero igual está interesante tocar estos temas porque vemos que dentro del espectro de socialista contra neoliberalista, no solamente se limita a la economía y política, sino también en cómo ven el orden social, sí, cómo ven las cosas. Entonces, chicos, yo, la verdad, hasta aquí llegaría con mis preguntas. Quisiera darle un pequeño espacio, ¿no?, para que ustedes, si quieren decir alguna cosa antes de terminar, tocar algún tema que quizás quisieran hablar entre ustedes, y con eso ya da por finalizada la entrevista. Creo que te invito a ti y a todas las personas que están viendo ese podcast, y a mí mismo y a todos, a siempre evolucionar, cambiar. Creo que eso es precisamente lo que tenemos que entender. Ahorita el mundo está cambiando demasiado rápido y nosotros, como personas, como sociedad, como colectivo, tenemos que tener conversaciones honestas, partiendo de la ciencia, desde los datos, y ver qué queremos ser en el futuro. ¿Queremos ser divisionistas o queremos queremos ser colectivistas? ¿Queremos que solo unos cuantos tengan el poder de todo? ¿O queremos que ese poder sea colectivo y sea para el beneficio de todo el mundo? Y creo que esas son las cuestiones que en este siglo XXI nuestra generación tiene que responder. Y creo que nada está dicho, pero creo que tener diálogos como estos nos permite unirnos, porque si no nos unimos, los malos van a triunfar. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta de que no todo progreso es bueno. No, todo progreso es bueno, pero no todo cambio es bueno. Entonces, analicen bien una idea antes de cambiar lo que ya funciona. Y eso sería todo, sí. Muchas gracias. Gracias a todos los que han llegado hasta esta parte del debate. Nos veremos en una próxima emisión. Esto es Paleteando Historia.